primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes y, por supuesto, a mi profesor y asesor en su momento de un estudio doctoral, de la cual esta es como una octava parte del contenido de ese estudio, y que yo soy pues guatemalteco, es una región centroamericana y entonces el estudio se hizo en mi país. Y entonces yo lo que voy a presentar es algo que tiene que ver con los resultados de esta consulta, de esta participación ciudadana, y obviamente tratar de vincularla con los objetivos de desarrollo sostenible. Claro que la idea es como dar una mirada de cómo es un país en Centroamérica y de qué piensan las personas, sobre todo pensando en las personas con desventaja en la sociedad, porque la consulta no se hizo a las personas con niveles de ingresos superiores, sino que generalmente con niveles intermedios, bajos y muy bajos. Pues a mí me alegra muchísimo el hecho de que veo cada día más cómo aumenta más la formación de las ODS en las universidades y cómo las universidades también están propiciando soluciones y no solo el conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Me alegra muchísimo que tengamos una agenda compartida a nivel del bloque en la Tierra, eso es bonito en el planeta, ¿sí? Y luego la responsabilidad que tenemos nosotros en la universidad es de formar futuros y actuales ejecutores responsables de la implementación de esos objetivos de desarrollo sostenible. Bien, o sea, me alegro muchísimo también que pensar que se están formando más liderazgos acordes a las necesidades, de la manera que si lo hemos hecho de esta forma en el pasado en las universidades, pues hoy necesitamos hacerlo de otra manera, porque el mundo ha cambiado y el mundo requiere otro tipo de desafíos. Obviamente nosotros tenemos la posibilidad de aportar como universidades, como posgrados, como estudios, aportar con la investigación, por supuesto, la vinculación con las ODS, la educación, que es siempre fundamental y es un objetivo central en toda la agenda global, y esta gestión y gobernanza que es útil porque se requieren acuerdos, se requieren mínimos consensos, se requieren articulaciones para poder avanzar en las agendas tanto nacionales como regionales y mundiales, y por supuesto el énfasis en el liderazgo. Obviamente si no hay un liderazgo es muy difícil conducir procesos, y nosotros en las universidades enfocamos muchísimo nuestro foco de atención en los conocimientos, que están muy bien, perfecto, en las habilidades, que están muy bien, pero en ocasiones olvidamos lo más nítido de una organización, que es sus personas con su liderazgo, y en un país el liderazgo importante, muy importante para impulsar procesos, ¿no? Y entonces a mí me gustó mucho la reflexión que se hizo en un lado de los que escriben al respecto, de que nosotros en la universidad pues tenemos que fortalecer otro tipo de competencias, dado que los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2000 y 2015 pues no siempre se lograron en muchas partes del planeta, y en Guatemala ni una meta en particular se logró cumplir. Y ahora que tenemos más metas, objetivos de desarrollo sostenible, mucho más objetivos y mucho más metas, entonces es un desafío mayor todavía. Para nosotros en las universidades eso implica unas reflexiones importantes de que nuestros modelos, nuestras metodologías de trabajo, de estudio o de educación no siempre están acordes a los desafíos del mundo actual, y sobre todo para la implementación de esta agenda 2030 y más allá. O sea, lo que dicen es que es necesario fortalecer en nosotros ese pensamiento sistémico, en el sentido de que no es uno solo el que sale adelante, salimos todos juntos, y eso significa solidaridad, y eso significa coordinación, articulación. El pensamiento sistémico es contra todo aquello del individualismo que nos ha identificado en marcos de formación exageradamente competitivos para visibilizar solo al individuo, pero se queda por un lado el grupo. Entonces el tema sistémico es que necesitamos prácticamente habilidades para reconocer y comprender un montón de relaciones que hay
en comerciales, económicas, sociales, políticas, culturales, etcétera, etcétera. Las relaciones como un elemento fundamental en la promoción del desarrollo. Cuando usted y yo colaboramos, relacionamos bien, eso es un elemento fundamental. En las universidades debemos cultivar las buenas relaciones y formar personas con buenas relaciones. Parte de la conflictividad nuestra en las sociedades actuales en esta región es porque no hemos cultivado buenas relaciones. Luego, la competencia de la anticipación, que implica de alguna manera un ejercicio prospectivo permanente, traer el futuro al presente y ver más allá del presente y el futuro posible, ir construyendo un futuro juntos. O sea, la anticipación como una competencia fundamental en las universidades. Y obviamente la competencia normativa, si no hay normas, si no hay una actualización de las normas, leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, normativas específicas, es muy difícil que las ODS se logre, porque con las normas actuales no siempre vamos muy lejos. En algunos países se están haciendo esas reflexiones. Y luego, la competencia estratégica es para mí fundamental, digamos. Una competencia estratégica en una persona es que obviamente hay otros actores con otros intereses, con otros objetivos que necesitamos acercarnos, porque nuestro plan es un plan nuestro, pero no el plan de todos. El plan nuestro depende cómo lo ven los otros y el plan que tengan los otros. Entonces, la competencia estratégica implica involucrar a otros actores y conocer a esos actores, cómo piensan esos actores, cómo sienten esos actores y acercarse más a los actores para poder hacer una agenda estratégica común, ¿no? Entonces, la competencia estratégica es importante, digamos, fortalecerla en nuestras universidades, en nuestros estudiantes y docentes. Ya no digamos la competencia de colaboración, o sea, no ODS no es viable si no hay un espíritu colaborativo. Yo recientemente acabo de escuchar una muy bonita exposición y me encantó escuchar esta experiencia desde la parte cooperativa, la parte de la producción. Eso me pareció fabuloso, o sea, todo el concepto de la colaboración desde el mundo empresarial, desde el mundo político, el mundo académico, el mundo social, o el mundo de los parlamentos, eso, ¿no? O sea, es la colaboración, no es compitiendo como salimos adelante, sino colaborando. Esa competencia de colaboración en los que estamos en las universidades es fundamental. Luego, la competencia del pensamiento crítico, o sea, es cierto, podemos reproducir, podemos repetir cosas, pero eso no es el sentido de la universidad. El sentido es tener un pensamiento propio, una crítica personal a lo que vemos, escuchamos. Todo esto es el pensamiento crítico fundamental dentro de un concepto de la implementación de las ODS, ¿verdad? Y una de las cosas que más me gustó fue el tema de la autoconciencia en las universidades. ¿Quién diría que ahora la competencia de autoconciencia ligada a ODS es fundamental? O sea, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro papel fundamental en la sociedad donde estamos, en la empresa donde estamos, en la institución donde estamos, etcétera, cuál es nuestra forma de impulsar o lidiar con todo esto que está aquí, los sentimientos de la gente, los deseos, la autoconciencia, o sea, tomar conciencia de cuál es nuestro aporte. Y por supuesto la competencia integrada a la resolución de problemas, o sea, universidades o instituciones públicas o empresariales enfocadas en la resolución de problemas. ¿Y problemas de quién? Pues problemas de la gente, problemas de la población. Y ahí coincido con que es importante. Yo fui tomando en cuenta que esta investigación, al cual el doctor Salinas fue mi asesor y acompañó en varios años, un estudio de varios años, era cómo escuchar a la gente. Toda esta gente que no tiene canales de comunicación, que no siempre le tiene la posibilidad de expresarse, cómo hay un vínculo para que pueda escribirse lo que están pensando, ¿no? Entonces, en este sentido, pues claro, el objetivo 8 de las ODS está más centrado en esta investigación, que tiene que ver con el crecimiento sostenido, inclusive y sostenible, el empleo, fundamentalmente. El objetivo 10 también en tema de la reducción de las desigualdades en los países, y hay algo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, que es otro objetivo de desarrollo sostenible, o la creación pues de instituciones que sean eficaces, eficientes y que realmente funcionen. Comenzando en este caso el Estado, su administración pública, su gobierno y fundamentalmente sus políticas públicas. En este caso, pues por ahí estuvo enfocado el estudio. Esto es el mapa de mi país, donde estoy yo vivo, nací. Pues es
más o menos Centroamérica, pues ven ustedes, está cerca de México, cerca de Honduras, El Salvador. Es un pequeño país de 16, 17 millones de habitantes, les cuento eso, ¿verdad? O sea, mucha gente emigra a los Estados Unidos, etcétera, y hay una brecha enorme entre riqueza y pobreza, hay unas grandes desigualdades. Aquí se ve lo mejorcito en cuanto a nivel socioeconómico, pero también lo que está totalmente muy lejos de las posibilidades de oportunidades y desarrollo. Entonces se hizo el análisis, se hizo un estudio, un desplazamiento a cada una de las 22 regiones, y se hicieron convocatorias en el sentido de que se buscó apoyo de la sociedad civil organizada, apoyo también del Estado dentro del municipio que tiene capacidad de convocatoria, y también del mundo empresarial, etcétera, o el mundo más social. Y obviamente se convocó a la gente, entonces tuvimos la oportunidad de escuchar a más de 6,000 personas a nivel nacional, pero ¿qué estaban pensando? Estamos en 2010, 2011, pero sigue siendo, digamos, válido porque obviamente hay cosas que permanecen, ¿no? O sea, y entonces, en este sentido, pues logramos consolidar una serie de demandas o problemas específicos, como le llamamos, o aspiraciones ciudadanas o deseos ciudadanos que pudieran como acercarse. ¿Qué están pensando ellos? ¿No? Porque es muy difícil en las universidades que las universidades estudien qué está pensando la gente. Estudiar los pensamientos o estudiar los sentimientos de la población como que no es la especialidad de las universidades. Obviamente ahora ya sabemos que es muy importante, no solo el dato duro, la estadística dura de estos índices, etcétera, etcétera, de pobreza, sino hay que ir más allá de esos índices en frío, sino que acercarse más a la población, estar con ellos, escucharlo, comprender su situación, que es lo más difícil desde la academia, ¿no? La comprensión, ¿verdad? No el entendimiento que queda a nivel puramente cerebral, sino la comprensión, que es un aspecto mucho más profundo, es estar más identificado con las personas, su vida, etcétera. Eso es un elemento mucho más integral. Entonces aquí está el número de, podríamos decir, de aspiraciones que se analizaron y el número de gente que se escucharon, dependiendo de las regiones, o sea, y eso a mí pues, me llamó la atención, es una primera aproximación que se hizo con una buena cantidad de estas aspiraciones, y obviamente me llamó la atención que la mayoría de gente, al menos en nuestro país, lo que está diciendo es, ayúdeme a mejorar mis capacidades productivas. Lo que yo observo aquí es que hay un grueso de la población que no está pidiendo algo regalado, más bien está pidiendo al Estado y a las instituciones, yo necesito que me ayuden a mejorar mis capacidades productivas. Muchos de nuestros jóvenes y adultos migran ilegalmente a los Estados Unidos, y en un lapso de tiempo ellos mejoran allá sus capacidades productivas y se quedan, ¿no? O sea, y obviamente algunos de repente regresan y pues aquí vienen a aplicar lo que aprenden allá. Y muchos de los nuestros que tienen aquí mano de obra medio calificada o calificada migran a los Estados Unidos y obviamente tienen opciones que aquí no tienen. Pero hay un sentimiento claro, mejorar la capacidad productiva de las personas y de las organizaciones. Eso me pareció muy bien. Creo que eso da para mucho, digamos. Hay un deseo de aprendizaje. Lo segundo que me pareció interesante, está bien que yo sepa hacer esto, pero quisiera saber hacer y entender esto y lo sé hacer, pero necesito un ingreso, necesito un insumo, necesito un crédito. Eso también me pareció importante, el crédito más popular. Y luego el señalamiento de que la institucionalidad pública, o sea, me refiero al Estado, prácticamente ausente, un Estado que se desligó de las problemáticas económicas de la población en desventaja. Yo sé que tiene una visión muy, muy ultraconservadora, lo que llamamos en aquel tiempo la retirada del Estado, todos esos modelos neoliberales donde el Estado tenía que retirarse y dejar casi sin apoyo a mucha gente que sin el Estado no puede seguir adelante. Entonces el Estado tiene mucho que ver con esto.
a través de las regulaciones, etcétera, a través de los créditos, a través de la capacidad técnica, pero me llamó la atención esa parte de la crítica, cómo funciona un estado débil, que no hay esperanza en esta gente. Entonces, después hicimos un análisis un poco más acotado de menos demandas, de menos problemas, porque había que reducir un poco y analizar nuevamente más la información, porque no era fácil tener un día de escucha a la gente y empezar a procesar lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, para qué lo están diciendo, y captar muy bien, digamos, en su conversatorio, porque eran jornadas que duraban mínimo un día, digamos, de escucha y de relacionamiento, ¿verdad? Entonces se logró al final consolidar que ellos esperaban más de las instituciones, que requieren más apoyo para formular proyectos productivos, ¿verdad? Porque hay que tener la capacidad de tener, ¿verdad? Y las universidades también necesitamos fortalecer las capacidades en la formulación y en la ejecución o el diseño de proyectos, ¿verdad? Y luego las capacidades técnicas productivas, y luego enfocado a implementar proyectos productivos, o el tema de la comercialización, el tema de los insumos para producir. Bueno, aquí en este caso Guatemala hay un problema de muy mala distribución, no sé si en el planeta, del uso, la tenencia de la tierra. O sea, la tierra históricamente ha sido muy concentrada en unos y muy desplazadas grandes cantidades de campesinos sin tierra. Entonces apareció el tema de la tierra y la certeza jurídica sobre esa tierra, porque no siempre se tiene certeza jurídica del propietario de la tierra, pues pueden haber 3, 4 propietarios y el Estado muchas veces se queda, digamos, muy poco responsable de resolver la problemática. La tecnología productiva, la infraestructura productiva y obviamente la legislación necesaria. Bueno, voy a irme rápido. ¿Quiénes estuvieron? Aclaro que en el primer bloque es un poco aparecen de personas de altos ingresos, pero muy poco llegaron. Digamos, algunas regiones, ellos sí, eran los azucareros. Aquí en nuestro medio guatemalteco tienen mucha presencia, son un monopolio, pero llegaron alguna vez a algún departamento donde haya productores de azúcar, pero sí algunos de turismo, que es un país potencialmente muy turístico, pero lo que vimos fue una presencia enorme de mujeres, eso fue impresionante. A mí me sigue estimulando muchísimo, y decir que el liderazgo femenino es muy importante y que está presente en todos los espacios de la vida nacional. Obviamente los jóvenes, que son los que tienen la gran incertidumbre, la gran disyuntiva de qué va a ser su futuro. Aquí en nuestro medio, la franja mayor de la población son jóvenes y que no tienen expectativas, ¿verdad? Para su futuro. Entonces los jóvenes se hacían presencia a ver qué estaba pasando ahí. Luego, pues ahí están en la presentación la gente a que se dedica, al turismo, etcétera. Me gustó mucho la presencia cooperativa. Al menos yo nací en una región rural en mi país, y yo recuerdo en los años 60 un movimiento cooperativo muy fuerte, muy fuerte. Después, por cuestiones de conflicto y de problemas internos en el país, disminuyó la presencia cooperativista, pero me gustó mucho la presencia del movimiento cooperativo en este ejercicio. Artesanos, agricultores, pescadores, etcétera, campesinos, etcétera, como dice ahí, a ellos se les consulta, ¿no? Y sobre todo el área municipal, o sea, los que están en el mundo municipal, que tienen más cercanía con la problemática de la gente, también se les invitó. Y obviamente aquí en nuestro medio hay muchísimas regiones del país donde hay presencia de pueblos originarios. Aquí le llamamos el pueblo maya, o garífuna, o el pueblo xinca, que son los 3 pueblos. Maya, el mayoritario, garífuna, digamos, podríamos decir afrodescendientes, y el xinca, ¿verdad? Que es minoritario, pero una presencia enorme de autoridades locales, legítimas, históricas, y eso le da una dinámica también interesante a la consulta. Y uno puede ver que donde hay mucho más población indígena originaria, el comercio fluye entre esos niveles y hay una organización comunitaria muy fuerte.
Entonces, lo que hicimos fue clasificar así las demandas y aquí están de 1 a 9. Lo que más apunta es un Estado ausente que ya no se dedicó a apoyar a la gente. Lo segundo es la gente diciendo, mis capacidades técnicas y productivas son importantes, ayúdenme. Tercero, yo para poder tener acceso a un crédito o algo, necesito saber hacer proyectos. Y luego, dado que había mucho campesinado presente, dice, el acceso a la tierra es fundamental. Al crédito, como también ayúdenme a comercializar, porque hay un problema en la cadena de la comercialización donde hay una desventaja, una poca capacidad de incursión al mundo del mercado. Cómo producir más y qué insumos, la infraestructura de tecnología productiva y la legislación. Entonces, en este sentido, fuimos como agregando, o más bien organizando, por ejemplo, en este caso, voy a omitir el tema de la institucionalidad y me voy directamente a las capacidades técnicas. O sea, capacidades técnicas ¿para qué? Para producción agrícola, para diversificación agrícola, para producción pecuaria, para la silvicultura, porque es un país con mucho potencial de bosques, o menos en el pasado, ahora menos recientemente, en las últimas décadas ha habido mucha deforestación, pero prácticamente el país ha sido un país con mucha región boscosa, las habilidades textiles, la producción hidrobiológica, tenemos nosotros cercanía al mar por el Atlántico como el Pacífico, y diversificar tejidos, porque obviamente hay muchas mujeres emprendedoras, sobre todo del mundo indígena, el mundo de los pueblos originarios, que además no solo por artistas, sino por comercio, todo el textil. Obviamente es un país que sufrimos todavía esas brechas enormes del acceso al Internet, sobre todo en el área urbana rural, es una gran brecha, ¿verdad? O otro tipo de capacidades para hacer trabajos técnicos, o sea, eso se notó, se hace la gente interesada y muchas veces el sistema educativo se dedica a otras áreas, pero no las que la gente necesita. Tenemos un sistema educativo demasiado largo, 18 años de repente para sacar algunos estudios universitarios, y eso no solo no hay ingresos, sino que la gente no tiene la paciencia ni tiempo suficiente para dedicarse, está buscando y ha buscado nuevas alternativas, más productivas, tempranas, ¿sí? Pero bueno, y muchas veces lo que entendemos es que los sistemas educativos les cuesta modificarse. Entonces aquí está nuevamente en una diapositiva, en un pie, por ejemplo, lo que más aparece, el verde, será la diversidad productiva, eso apareció, ¿verdad? Una cantidad, yo hablo de departamentos, es cada región del país, el tema de lo turístico también fuertemente presente, y el tema de los pequeños productores campesinos, que eso es fundamental, digamos, para un proyecto de desarrollo solidario, de una economía que permita la inclusión, digamos, ver a estas poblaciones que son las que tienen mucho más desventaja, ¿no? O sea, y claro, uno lo dice, lo comenta y a veces lo dice con los que toman decisiones políticas, inclusive los que tienen el monopolio político, decir, tengan mucho cuidado porque el no atender esta población se manifiesta cada vez que hay elecciones aspirando que el sistema político los voltee a ver. Y solo lo voltea a ver solo en las elecciones y después ya no los mira. Eso tiene un impacto también político porque en la región latinoamericana, pues ahorita en este momento se están pronunciando, digamos, decisiones políticas de un electorado que está buscando nuevos liderazgos políticos que sean más incluyentes hacia esta población en desventaja. Entonces, como decía, capacidades productivas, uno va a una región, aquí en Guatemala se llama paraje, aldea, se llama caserío, etcétera, cantón, que son pequeñas organizaciones territoriales, pues ahí uno mira que el mini riego es fundamental para ellos. Las criollas, y cuando decimos criollas, están diciendo semillas propias del lugar y no estas semillas, entre comillas, o estas semillas que las empresas a veces venden y la gente se opone porque
generalmente no permite sembrar nuevamente con la misma semilla, ¿no? Y entonces semillas criollas, o sea, es el elemento, nacidos en el lugar. Y proyectos familiares agropecuarios, incluso uno aquí a este lado en la capital no logra entender la importancia de los pequeños huertos para la seguridad alimentaria de las familias, pero mantienen ese enfoque de tener lo mínimo para su seguridad alimentaria y salir a buscar un empleo para complementar el ingreso familiar. Eso se nota, digamos, fundamental en una política pública que no solo vaya a destruir una tierra, sino que también genere condiciones de empleo. O sea, la familia que se queda solo con la tierra sobrevive, pero pequeñas parcelas de tierra, pero necesita también tener capacidad de ingreso, o sea, salir y trabajar en una empresa, un servicio, para tener ingresos complementarios para poder, digamos, tener una vida más digna. Bueno, entonces, en este caso, lo que uno mira es pequeños proyectos, no es tanto grandes proyectos, ¿no? Pequeños proyectos, porque estamos pensando, sobre todo en la población con mucha desventaja, con un gran nivel de analfabetismo y también muy poco acceso, digamos, a la educación y también poco acceso a las oportunidades en el país. Y que cada día incrementa más. Ahorita en pandemia incrementó más esta población. Me refiero pues en el sentido de poco acceso a los recursos, a los beneficios. O sea, aumentó, digamos, el número de pobres después de la pandemia. Entonces, todo esto está reflejando un comportamiento diferente, digamos, en nuestro contexto. Claro, obviamente yo pido disculpas en el sentido de quienes están en la sala, pues como que les voy un poco a meterlos al contexto de Guatemala. Obviamente el contexto, ya sabemos que el contexto para nosotros que estudiamos es fundamental, o sea, la mayoría de problemas personales, institucionales o de países es porque no se estudia el contexto. Y el contexto no es que uno ya lo tiene estudiado hoy y ya estuvo, no, hay que estudiarlo permanentemente. Entonces los contextos, esta investigación ayuda como a contextualizar. Entonces, ¿a dónde deberíamos enfocar las capacidades técnicas? Bueno, ahí está, los pequeños productores agrícolas. Esto casi en todos los departamentos. Y en 15 departamentos de 22 dice las mujeres emprendedoras. Eso me gustó. Ese liderazgo femenino a mí me encantó. Y no es que me lo contaron, es porque yo lo vi. Es que la experiencia esta in situ, de estar con ellos, escucharlos a ellos, saludarlos a ellos. Es cierto, tenemos muchas veces brechas comunicacionales, pero aquí en Guatemala se hablan más de 24 idiomas distintos en un pequeño territorio. A veces se hablan 5 o 6 idiomas. Usamos oficialmente el español. Nos cuesta a nosotros que solo hablamos un idioma, español, entender más cómo ven el mundo quienes hablan otros idiomas. Pero fue interesantísimo. Yo lo que me di cuenta es que hay un tipo de pobre, a mí digo así, un pobre emprendedor. A mí me encantó eso, a mí me ilusionó, a mí me motivó y me sigue todavía resonando, porque yo después de esto regresé a la universidad a trabajar con mucho más compromiso, mucho más responsabilidad y mucho más conciencia. Haber encontrado ciudadanos míos, hermanos guatemaltecos y hermanas, con una capacidad y una motivación de hacer cosas, ese pobre emprendedor, que a mí, mi gran respeto y admiración. Aquel que está desde muy temprano de la madrugada ya levantado y se acuesta muy tarde buscando oportunidades dignamente hablando, ¿no? Entonces esto a mí, y las mujeres, me entusiasmó muchísimo las mujeres. Obviamente tengo que ser sincero que hubo momentos en que yo me deprimí muchísimo. Yo pues gracias a Dios, pues y la universidad, mi familia, muchos amigos, he tenido la oportunidad pues de un trabajo, de una universidad, etcétera. Pero yo nunca me había encontrado, por ejemplo, familias que no eran indígenas, pero eran ladinos pobres. Aquí le llamamos ladino, que no es indígena, pero incluso mujeres con harapos, sin zapatos, comiendo raíces en el campo. A mí eso me dolió muchísimo. Eso le toca a uno muchísimo, le duele muchísimo ver niñas de 13, 14, 15 años embarazadas o con bebés tan pequeñitos y no tener acceso a nada. Y el gran contraste del modelo político es que los políticos pintan las paredes, antes las pintaban, ahora menos, pero siguen pintando donde sea,
Ahora ya menos que hay más regulación, gastando tanto dinero en la propaganda política, cuando en realidad hay un pueblo muerto de hambre. O sea, eso duele, la poca sensibilidad del tomador de decisiones. Por lo tanto, mi conclusión a nosotros que estudiamos es que está bien el conocimiento, está bien lo que tengamos de conocimiento, y qué bueno que cada día tengamos más conocimiento, porque en la academia decimos que una condición para poder transformar algo es el conocimiento, y creo que eso es una ruta importantísima. Pero yo, después de este estudio, dije, bueno, con conocimiento hay mucha gente con mucho conocimiento, doctorado, maestría, etcétera, pero casi cero sensibilidad. Y la sensibilidad sí es importante en la universidad, en cualquier espacio, la sensibilidad de un ser humano, porque la sensibilidad es la que me lleva a la conciencia. La conciencia se amplía si en caso yo soy más sensible con los niños, con las mujeres, con los animales, con las plantas, con todo lo que veo, con la gente que les tiene alguna problemática, una discriminación, una falta de acceso. Esa sensibilidad en las universidades, formar gente con más sensibilidad, y no digamos formar liderazgos políticos, con mucha sensibilidad, creo que eso yo lo percibí, lástima, de una ausencia. Espero que con los años pues haya una nueva generación de personas más sensibles a los problemas de las personas. Bueno, en el tema de productividad, como decía, hay muchísimo, ¿verdad? Las personas sugieren, ¿verdad? Desde ferias de empleo, etcétera, ¿sí? O tener más información de oportunidades, el acceso a la información, o ferias productivas, la certificación de productos, o controles de la importación, etcétera, ¿sí? O mercados solidarios. Me gustó muchísimo esa palabra, casi la encontré muchísimo. Cooperación solidaria, mercados solidarios, alianzas estratégicas entre grupos y entre instancias. Me gustó esta parte, lo cual quiere decir que hay una aspiración más de unir esfuerzos en esta franja de la población, sobre todo la más gruesa de la cantidad de habitantes, en este caso Guatemala, que son los que han tenido menos oportunidades en la historia del país, y que hoy más que nunca que están pidiendo también más, que los miren más, porque los sistemas también, si no se equilibran, pueden colapsar o pueden generar mucho más conflicto. Enfermedades, sociedades enfermas, pues generan conflictos. Entonces aquí es un problema también no solo económico, sino también político, sino también social, digamos. La crisis social de poco acceso a servicios, una crisis política de no saber quién responde a los objetivos, ¿verdad? De esta población, y obviamente la crisis económica. Entonces, acceso a tierra y créditos, se refiere a créditos productivos, créditos para comprar tierra, actividades turísticas. Bueno, el crédito en síntesis, ¿para qué el crédito? Que ellos decían, ¿para qué crédito? Eso me pareció bien, aparece, ¿para qué el crédito? ¿No? Y lo segundo, ahí está ya en una diapositiva, ¿no? En 22 departamentos fueron las mujeres. Como reitero, a mí me gustó muchísimo que las mujeres organizadas, las mujeres hacían planteamientos colectivos, no individuales, las mujeres llegaban con un proyecto ya colectivo entre ellas, no una mujer, era un grupo de mujeres. A mí eso me estimuló muchísimo, digamos. Si yo tuviera otra vida y poder trabajar en el área social productiva, me dedicaría mucho a eso, ¿verdad? Porque yo creo que ahí se puede incidir en algo. Yo creo en algo, no. Yo creo que se puede incidir, se puede hacer la diferencia. Y por supuesto, lo que decían es que el Estado llega, las instituciones llegan, incluso las cooperativas llegan, pero tienen mucha rigidez en sus requisitos, cuesta muchísimo accesar a una oportunidad, ¿verdad? Y luego está eso interesantísimo. Yo escuché en todo el país ese mensaje, la micro, pequeña y mediana empresa. Y sobre todo en la micro y pequeña empresa. Ya me pareció eso, lástima que el país, ¿verdad? Casi se inclina más al gran empresario. Yo no tengo nada en contra de gran empresario. Yo en mi vida personal, yo
yo veo que todos somos importantes, todos somos necesarios, ¿verdad? Pero en el micro pequeño empresario se puede incidir para esta parte de la población, y lamentablemente en el país ha habido mucha resistencia de los grandes de ser solidarios con los pequeños, ¿no? Entonces, bueno, como no tampoco quiero yo aburrirlos, obviamente cuando se piden insumos para producir, pues claro, ¿en qué? ¿Para qué? ¿Verdad? O sea, depende dónde. Si estoy en el área textil, pues es telar, es hilo. Estoy en el área, qué sé yo, agrícola, pues son pesticidas, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, ¿verdad? Eh, las semillas, ¿no? Incluso el tema de la desnutrición también lo vi muy presente. Nosotros como país somos uno de los países con altos índices de desnutrición crónica. Creo que uno de los países con mayor déficit de nutrición en esta edad de 1 a 5 años, en la región centroamericana y creo que en el latinoamericana y creo que en el planeta mismo. No sé, aquí, como mencionaba, aquí se viven los dos polos en Guatemala, los que tienen mucho y los que no tienen nada. En este caso la consulta se fue por la vía de estratos medios bajos y estratos muy bajos, o sea, escuchar a esta gente. Me entusiasmó que ellos sí tienen la esperanza y la voluntad de hacer. Eso es un pueblo con mucha voluntad, lo cual sí hay posibilidades. Entonces lo que ellos quieren es apoyo para comercializar, perdón, información de oportunidades de mercado, porque no la tienen, ¿verdad? O cadenas directas de exportación, o certificar productos, o ferias productivas, o presentar productos de ellos, ¿no? O sea, yo en una región, que en este caso es Sololá, una región del occidente del país, pero casi se reproducen casi en toda la región de occidente del país. Yo pregunté, díganme ustedes qué es lo que más funciona acá, porque generalmente hay una tendencia enorme de decir lo que no funciona. Generalmente uno llena su cuadrante de lo que no funciona y la gente habla de lo que no funciona. Pero díganme ustedes qué funciona acá. Me dijeron el comercio. ¡Wow! El comercio funciona. El comercio local funciona. Muy bien, entonces ahí hay que enfocarse. Pero también funciona la organización. O sea, la organización funciona. Entonces qué bueno que tengan una buena organización. Eso me gustó. Eso, organización, comercio. Entonces uno los lleva al plano de que hable la gente lo que sí funciona. Porque lo que no funciona a veces lo pone uno pesimista y lo pone uno de muy a mal estado de ánimo. Pero cuando uno enfoca a la gente en decir qué funciona, eso es diferente. Eso es crear futuro, ¿verdad? Eso es crear imagen, futuro es importante. Concentrar en lo que... Y hay muchísimas cosas que funcionan. El Estado debería irse donde hay condiciones que funcionan para poder tener éxito, ¿sí? Entonces, en tema de la tierra, lo que más preocupa es la regularización de la tierra, ¿verdad? Porque no tener certeza jurídica es tremendo, no se puede acceder a un crédito, etcétera. Bueno, por ahí ya voy a terminando. ¿Cómo ven la institucionalidad desde ese mundo, de esa dimensión de la sociedad? Me refiero pues de los que están desprotegidos. Lo que miran es que las instituciones trabajan en forma aislada, que no están coordinadas, ¿no? En el tema productivo, que están muy concentradas en unas áreas y no están descentralizadas, ¿sí? Y cuando miran que llega un grupo, grupos políticos o dentro de la administración pública, el gobierno del Estado, ven que politiza más los servicios, ¿no? O sea, lo politiza porque solo le lleva a los que conviene darles políticamente y a los que no, pues no lo voltean a ver. Y obviamente también sin transparencia, o sea, poco desarrollo con el enfoque territorial, o sea, el potencial que haya, digamos, en cada una de las regiones. Entonces, en este sentido, pues, y ellos generalmente lo que yo pude percibir ahí es que hay una intencionalidad del desarrollo comunitario, o sea, el sentido de la comunidad. Yo percibí ahí mucho más sentido de comunidad que lo que percibo aquí en la ciudad. O sea, hay un concepto de comunidad muy bonito, siento yo. O sea, no solo soy yo, sino
soy yo y los otros y yo. Si yo estoy bien y los demás están bien, pues estamos mejor. Si los demás están bien, yo también estamos bien. Eso me pareció interesantísimo. O sea, claro que el Estado mismo también no ha proveído de electrificación rural a todo el país, por lo menos poco más de 10% de la población no tiene acceso a la electricidad. Imagínense, siendo la electricidad una de las segundas revoluciones industriales, aún tenemos un déficit de electrificación rural. Se han hecho esfuerzos, pero aún seguimos con déficits. Entonces la gente pide el acceso a la electricidad. Entonces me gustó mucho el tema de los bosques, le conté por qué, porque hay regiones muy boscosas y aquí el Estado tiene programas de reforestación para pequeños propietarios y para propietarios que no son pequeños. Entonces, tanto uno como otro, aquí se le llama las siglas PIN4 o PINPEP, lo que está en la pantalla, perdonen que solo puse las siglas, la gente se pronuncia, porque aquí el área boscosa, entre otras regiones, es verla como no solo la conservación del medio ambiente, la relación, sino también la posibilidad de tener una producción ya de árboles con muchos años que cortarlos y sembrar nuevos. Pero algo que encontré muchísimo en todo el país fue que los pueblos originarios tienen un concepto de identidad total con el árbol, de hecho con la naturaleza. Dentro de la tradición indígena hay una identificación total con la naturaleza. La naturaleza es parte del mundo, del mundo interno de las personas y no se ven separados de la naturaleza. A mí me pareció eso muy importante. Eso hay todo un potencial enorme para trabajar el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, obviamente el tema de los ingresos, los empleos, saben, eso es importantísimo, cómo es que un país logra que la gente tenga una oportunidad de empleo, eso es fundamental y de hecho los estados se forman para eso, para crear un ambiente de oportunidad de economía a la población, así ha sido históricamente. Obviamente el Estado con la empresa son dos aliados importantes, la empresa y el Estado, pero me llamó la atención eso del ingreso, el empleo, el ingreso, el empleo, el ingreso. A mí eso se me partía el alma porque una persona sin ingreso, ¿qué puede hacer con su familia? A mí eso, y opciones de ingreso hay que llevar a la población. Eso me quedó clarísimo, ¿verdad? Lo único es que el problema que yo tuve es que al hacer esta investigación, yo ya no tuve muchas ganas de regresar al mundo de lo político porque este ejercicio de participación se hizo desde la instancia de una instancia política que me pidieron personalmente promoverla para poder escuchar más a la gente. Bueno, aquí no crean, ¿no? Aquí una diversidad cultural enorme en el país, ¿no? Aquí solo apenas son 3 fotografías, pero me quedé muy sin sabor y muy decepcionado porque yo sentí que lo político va por un lado, el Estado va por un lado y la gente está por otro lado. Entonces hay un divorcio entre lo que es la política y lo que es la necesidad de la población. Y a mí sí me dolió. Obviamente, al frustrarme, regresé a la academia, pues entonces me he dedicado a la academia en los últimos años, estoy acá. Claro, en la medida que puedo, pues comparto algo de esto y si algún día tendría oportunidad, pues yo decidiría algún proyecto que tenga que ver con una visión más solidaria a esta población, o las poblaciones en su conjunto, no sea que están en una desventaja en el sistema, ¿verdad? Muchísimas gracias por escucharme.